Vale, pues gracias por venir, perdón el retraso. Y bueno, para que no queda un poco claro, de lo que vamos a hablar es a partir de la excusa de abordar el magnetismo animal, que es una práctica así como pseudocientífica del siglo XVIII que Schopenhauer aborda sobre la voluntad de la naturaleza, que es un libro en el que Schopenhauer, pues bastante tardío, abordando distintas prácticas o distintas teorías científicas y pseudocientíficas de su época, pues intenta como reafirmarse en sus postulados filosóficos y metafísicos. A estos efectos podemos decir que es la idea de que la voluntad es la esencia de la existencia, es la cosa en sí. Y bueno, pues aborda un conjunto de, como digo, teorías científicas y pseudocientíficas que, a juicio de Schopenhauer, de una forma más o menos velada, más o menos tácita, pues vendrían a reafirmar esta teoría desde el plano empírico, ¿no? Y una de estas, que en este caso es una teoría pseudocientífica, es el magnetismo animal de Mesmer. Y bueno, a partir de los comentarios que hace Schopenhauer en esta obra sobre el mesmerismo o el magnetismo animal, pues da ocasión de interpretar o de ofrecer la interpretación que Schopenhauer hace de los procesos mágicos, la superstición, etcétera, 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 ¿no? Pues bien, ahora a comenzar. Vale, PowerPoint es poco explicativo, ¿vale? Pero lo tenía hecho el año pasado y bueno, pues quería aprovecharlo ya que está. Bien, pues vamos a empezar hablando del magnetismo animal de Mesmer, o mesmerismo, y luego pues abordaremos la cuestión es propiamente el análisis de Schopenhauer, ¿vale? Bueno, hablar del mesmerismo es hablar de Franz Anton Mesmer, que es un médico científico que nació en Suabia en 1734. Y entre otras ramas estudió medicina en Viena. Y en 1766 publica su tesis, que es De Planetarum Influxu in Corpus Humanum, que básicamente es un tratado de astrología médica. Básicamente es la idea esta, muy renacentista, de que, y que hasta el día de hoy lo encontramos como una rémora en el horóscopo convencional, la idea de que de una forma u otra la posición de los planetas ejerce algún tipo de influjo en los seres humanos, ya sea a la hora de constituir sus humores, es decir, su carácter, su temperamento, o a la hora de determinar ciertos acontecimientos que tienen lugar en sus vidas, ¿no? Y como digo, pues bueno, no es algo que se inventa Mesmer, es algo que proviene desde la Grecia clásica, pero que sobre todo fue trabajado por, como digo, el renacentista Marsilio Ficino, quien aborda la tesis, la teoría de que aquellos que nacían bajo el signo de Saturno, que es el planeta usualmente asociado a la melancolía, etcétera, pues acababan siendo pues flemáticos, melancólicos, y establece una analogía entre aquellos que nacen bajo el signo de Saturno, que son melancólicos y que en último término devienen artistas o grandes filósofos o poetas, que es luego algo que retoma el romanticismo alemán y sobre todo Schopenhauer, como ya vimos en algunas de las sesiones que dedicamos a la estética o a la metafísica de lo bello schopenhaueriano. Bien, después de llevar a cabo su tesis, lleva a cabo ciertas prácticas con imanes, y aprecia que ciertos achaques y ciertas patologías que sufrían los individuos a los cuales él trataba, pues experimentaron una cierta mejoría. Esto, una vez más, solo para establecer, quiero decir, al margen de que es una exposición meramente doxográfica, ¿no? Y doxológica, también para ver un poco la línea de continuación entre todas estas tesis de la pseudociencia del 1800 y pico con prácticas que a día de hoy siguen teniendo vigencia. No sé si os sonará o si lo recordaréis, pero hace algunos años pues se puso bastante de moda, o al menos así a nivel muy popular, el tratamiento con los imanes. Es exactamente lo mismo, ¿no? No quiero empezar tan pronto con los chistes, bueno, con los chistes no, con los chascarrillos que no vienen a cuento, pero bueno, yo tenía un amigo que sufrió una lesión en el menisco o en un ligamento. Y bueno, pues por mediación de su padre, que era homeópata, pues empezó a llevar a cabo pues prácticas con imanes para curarse. Y básicamente es la misma la intuición o la idea que existe a día de hoy, o que existía hace unos años, sobre el tratamiento con imanes, la imanoterapia, magnetoterapia, no lo sé, imagino que será magnetoterapia, es exactamente o casi la misma que la que estaba desarrollando en este momento Mesmer, ¿no? Entonces, a raíz de descubrir que el tratamiento con imanes tenía ciertos efectos curativos en trastornos más o menos psicosomáticos, como veremos, Mesmer cree, y cito, descubrir el fluido que mantiene vivo todo el universo. Entonces,
lo que concluye finalmente Mesmer es que del mismo modo que existe un cierto magnetismo mineral, tiene que existir también un magnetismo animal. Y es justamente este magnetismo animal el que tiene efectos terapéuticos y curativos en los seres humanos, ¿no? Y entonces es cuando en 1779 publica un conjunto de 27 tesis que se titula Informe sobre los descubrimientos del magnetismo animal. Y entonces empieza a labrarse cierta reputación y notoriedad. Y en ocasión de esto, la Real Academia de las Ciencias tacha todo su trabajo de mera charlatanería y asevera que todas sus propuestas, todas sus prácticas y toda su terapéutica al final se reduce a una mera sugestión tanto del médico en cuestión, el magnetizador, como el propio sujeto que es objeto de la terapia, ¿no? Bien, solo a modo de dato más o menos histórico, el fundamento teórico de fondo de todo esto fueron un conjunto de magnetismo animal, quiero decir, fueron un conjunto de estudios o descubrimientos que se llevaron a cabo durante el momento en fisiología, principalmente en relación con las funciones primordiales del cerebro, es decir, las funciones propiamente vegetativas y típicamente inconscientes. Entonces, básicamente, de aquí se extraería Mesmer de forma un poco, a grosso modo, la idea de que de la misma forma que hay ciertos pensamientos inconscientes, ciertos procesos corporales que son inconscientes y que tienen cierto influjo en el cuerpo físico, pues también puede haber cierta energía, cierto flujo o fluido que tiene pues sus consecuentes propiedades curativas. Bueno, pues este es el MER, la disertatio, que es la tesis doctoral. Y bien, entonces, leo una cita. Todo cuerpo animado se halla como rodeado de este fluido nervioso, que no solo circula por la piel, sino que se lanza al exterior y forma una especie de atmósfera. Todo cuerpo organizado tiene pues su esfera de actividad, la cual unas veces se combina bien y otras veces no se combina con la esfera de actividad de otro cuerpo, otro individuo, se entiende. Cuando se verifica esta combinación entre la atmósfera nerviosa del magnetizador y la del magnetizado, es muy natural que este sienta la influencia de tal manera que su atención y las facultades de sus sentidos están totalmente sometidos y restringidos, transmitiéndose a su cerebro solamente la impresión interior que le comunica el magnetizador por medio del agente nervioso. Esto es de una obra de Benito Guardaos, se titula Práctica del magnetismo animal y rudimentos de frenología, con algunas advertencias útiles sobre uno y otro arte. Ayacucho, 1853. Y solo para mantener un poco este nexo, ¿no?, que quiero establecer con ciertas prácticas o cierto ideario popular que es presente a día de hoy, todo esto de las atmósferas, los fluidos nerviosos, no deja de ser la famosa aura esta de los criptoadolescentes o los el neogitismo, ¿no?, de que todos tenemos una cierta aura y es en virtud pues de cómo interactúan nuestras auras o nuestra energía, la famosa energía, ¿no?, que pues establecen ciertas conexiones entre los individuos, etc. Veremos cómo analiza Schopenhauer todas estas cuestiones, ¿no? En cualquier caso, sin entrar en muchos pormenores, la práctica magnetista variaba, o sea, no había un corpus o una especie de vademecum magnetista en virtud del cual pues todos los magnetistas llevaban a cabo las mismas prácticas, ¿no? Podía variar mucho según el especialista, pero en esencia lo que siempre encontrábamos era un magnetizador, un médico, un especialista, un magnetista y un individuo, que era el que sufría algún tipo de achaque, y en virtud de la fuerza de voluntad del magnetizador, pues este ejercía un cierto dominio sobre la voluntad del enfermo, del achacado, y entonces podía ejercer algún tipo de fuerza curativa que, por decirlo rápido y fácil, con el paso de las prácticas, el renombre que fue obteniendo el magnetismo animal y tal, acabó llevando al famoso hipnotismo aquel, ¿no?, que consistía en, pues, inocular o hacer que otra persona rememorase algo traumático de su pasado o incluso inculcar en la mente de una persona unos recuerdos que no eran propiamente suyos, ¿no?, que no eran imputables a su propia biografía. Entonces, en el ámbito propiamente clínico, el magnetismo animal está dirigido a tratar ciertas patologías de carácter somatoformes, como, y esto también es una cita, te hemos citado 4, está aquí, las siguientes: el histerismo, la hipocondría, la manía, la epilepsia, catalepsia, los espasmos, las convulsiones, los calambres, las parálisis, los reumatismos, las sorderas y una multitud de dolores de diferentes géneros. Esto también es de Benito Guardaos, ¿no? Es especialmente llamativo, reseñable, el hecho de que la práctica magnetista estuviese dirigida principalmente a trastornos de carácter somatoformes, es decir, sugestivos, ¿no? Esto no quiere decir, por supuesto, que una hipocondría sea una enfermedad ficticia en el sentido de que no exista como patología, como cuadro clínico. Lo que no es
real, o sea, lo que es ficticio es que sea una dolencia eminentemente física, ¿no? Como la famosa fibromialgia o los achaques de cualquier hipocondríaco genérico que está convencido de que tiene una angina de pecho y que se va a morir de un infarto, pero que es algo totalmente sugestivo. El síntoma es experimentado realmente, de hecho siente esa experiencia, ese malestar, ese conjunto de achaques, pero no están causados por lo que él considera que es el origen de esos dolores, que es un dolor físico, es un dolor psicosomático, ¿no? Y solo también para establecer un pequeño vínculo con todo esto, o sea, con una práctica más moderna, solo destacar el hecho de que la terapia o la práctica clínica freudiana, en sus orígenes, para tratar a estos mismos trastornos somatoformes o ciertos trastornos neuróticos, hipocondríacos o la misma histeria, llevase a cabo prácticas que no eran propiamente magnetistas, pero que sí que encajaban en cierto modo con la noción hipnotista del mesmerismo. Solo cabe recordar que en sus orígenes Freud procuró tratar los trastornos del espíritu, principalmente las neurosis, mediante el famoso hipnotismo, ¿no? La cosa esta famosa del el reloj de bolsillo y tal, el péndulo, lo que fuere, y era ciertamente efectivo, o sea, Freud encontró que ciertos trastornos mentales quedaban paliados vagamente mediante la práctica hipnotista, pero lo que se descubrió es que era más un medio terapéutico que un fin terapéutico. ¿Qué quiero decir? Encontró que el trastorno como tal no desaparecía, sino que sencillamente el objeto, por caso un objeto fóbico, pues mutaba, ¿no? Pues si en su origen el paciente estaba achacado de algún tipo de fobia, pues a las jirafas, ¿no? Por poner un caso paradigmático, mediante la terapia hipnótica dejaba de tener fobia a las jirafas y pasaba a tener fobia a los caballos, ¿no? Por también poner un caso típicamente freudiano. Y es entonces cuando abandonó la práctica hipnótica y empezó a elucubrar la práctica psicoanalítica tal y como la conocemos más o menos a día de hoy, ¿no? En cualquier caso, el tuétano de toda la práctica magnetista consiste, como digo, en la capacidad volitiva, en la voluntad del magnetizador. Por eso el telurismo de Kisser afirmaba que ningún acto magnético es eficaz sin la voluntad del magnetizador, su fuerza de voluntad, o que Lausanne, un conocido también magnetizador francés, indique que la acción del magnetismo no depende más que de la voluntad, pero como el hombre tiene una forma exterior sensible, todo lo que está a su disposición, todo lo que tenga que obrar sobre él, ha de tener necesariamente una forma, y para que la voluntad obre es preciso que emplee un medio de acción. Es decir, esto es súper schopenhaueriano, como veremos, pero la idea es que aunque la esencia de la práctica magnetista, la magnetista, y todo el bagaje teórico en el que se fundamenta es la voluntad, algo que es más o menos, digamos, mágico o no físico como tal, no obstante, precisa de un catalizador, una especie de varita mágica, ¿no? O un elemento que sea un canal para poder llevar a cabo su práctica. Y este canal, este catalizador es el propio cuerpo o la personalidad del magnetista. Tampoco tiene que sorprender la idea esta de que un individuo sea capaz de ejercer una capacidad o un cierto influjo hipnótico en ciertos individuos. Esto pues, es algo con lo que nos encontramos más o menos de forma cotidiana y diaria. La típica persona que por su carácter o su forma de estar y los ademanes que hace o su mismo estilo, pues usualmente es capaz de ejercer una cierta convicción en terceras personas e inducirlas a llevar a cabo pues, ciertas acciones que pues, de suyo propio el individuo en cuestión no cometería, pero que es por influencia de este gran carácter que acaba perpetrándolas, ¿no? Un manipulador de toda la vida, vaya. Pues bien, ahora vamos a pasar a la valoración preliminar del magnetismo que lleva a cabo Schopenhauer, ahora sí entramos en materia, sobre la voluntad en la naturaleza. Bueno, pues por todo lo que hemos visto hasta ahora, nos sorprende que Schopenhauer le dé cierto crédito a la cuestión magnetista, principalmente porque, como ya sabemos más o menos, el centro de toda la metafísica schopenhaueriana, de todo el sistema schopenhaueriano, es la idea de que la voluntad no es sencillamente el conjunto de actos volitivos del individuo, sino que es el ser en sí propiamente de la existencia, es decir, es lo nouménico o, como digo, el ser en sí de lo fenoménico y la representación. Y entonces Schopenhauer, en esta obra, que es La voluntad de la naturaleza, dedica un escueto capítulo a la cuestión magnetista y de forma colateral a la magia, ¿no? Bien, Schopenhauer entiende el pensamiento mágico de una forma un poco convencional. No es el pensamiento mágico tal y como se lo concibe, ¿no? Básicamente lo que Schopenhauer entiende es que el pensamiento mágico que se ejecuta
en el mesmerismo, pero también podemos encontrar pues, en todo el New Age contemporáneo, o la beatería usual y tradicional de todas las historias y todas las épocas de la raza humana, no dejan de manifestar, sino la necesidad del ser humano por orientarse hacia un elemento, una dimensión metafísica de la existencia. Esto imbrica totalmente con la cuestión que vimos del segundo volumen, que es la idea de que hay una pulsión o una fuerza en el ser humano que le obliga o le conduce de forma necesaria hacia la metafísica. Por eso la ciencia nunca es suficiente, al margen de la cuestión propiamente filosófica, en el sentido más propiamente antropológico, diríamos, la ciencia nunca llega a colmar de suyo esa necesidad metafísica del ser humano y por eso acabamos naufragando o bien en la religión, o bien en la metafísica, la filosofía, o si no en la magia, lo mistérico y la superstición, que es propiamente lo que ahora nos ocupa, ¿no? Por eso dice Schopenhauer que el pueblo nunca ha dejado de creer en la magia, pero con una fe de carbonero en cosas de religión. Es decir, la tendencia que tienen las personas, según Schopenhauer, por creer en cosas como el magnetismo animal, el horóscopo, las piedras o cristales de sal mágicos que te curan el cáncer, o imanes que tienen capacidad para curarte el menisco, no deja de ser otra forma, otra manifestación de esta pulsión metafísica que nos conduce en la existencia y que nos obliga a no quedar nunca satisfechos con una aplicación meramente empírica, materialista de lo que es el estado de las cosas, ¿no? Entonces, cabe destacar que Schopenhauer cree ver pruebas empíricas de sobra en lo que postula el magnetismo animal. Es decir, solo para destacarlo, o sea, lo que a mí me parece interesante del análisis schopenhaueriano, al margen de que imbrica de forma muy armónica con toda su propuesta metafísica, es la idea de que no rechaza los procesos mágicos o místicos por principio. Es decir, no los trata como con desdén, como si fueran una mera fantasía delirante de los individuos, sino que lo entiende como una mala explicación de algo que sí que es real, pero que no obstante, pues por el bagaje antifilosófico o irreflexivo del vulgo, diría Schopenhauer, pues nunca se llega a colmar o a aprender de todo de forma adecuada y reflexiva y crítica, y por lo tanto se incurre en el discurso, en la narrativa típicamente pues, litúrgica y mística, ¿no? Entonces, Schopenhauer reconoce o indica que hay pruebas, a su juicio, empíricas de que lo que dice el magnetismo animal o las tesis principales del magnetismo animal no son un puro delirium tremens, ¿no? Y lo fundamenta en las curas simpáticas. Y a su juicio, esto acredita de sobra la acción de la actividad mágica que ha sido desde antiguo testamentado. Es decir, rechaza el modelo típicamente cientificista, racionalista o materialista, o psicologista incluso, que apuntaría o atribuiría el pensamiento o la creencia en el magnetismo animal y este tipo de prácticas mágicas a una mera autosugestión, que es lo que habíamos visto de la Real Academia de las Ciencias. Y en cambio Schopenhauer la atribuye a, como digo, esta necesidad metafísica del ser humano, que es un capítulo que él dedica a lo que él dedica en los Parerga, ¿no? Entonces, estas curas simpáticas, que es la homeopatía, Schopenhauer cree encontrar curas, hay pruebas empíricas de sobra y por lo tanto le da cierto crédito al magnetismo animal. Y él se alegra mucho, dice en el libro que se alegra mucho de que este tipo de actividades o de prácticas pues hayan recibido cierto respaldo desde la medicina. Entonces, el error sencillamente consistiría en no ser capaz de atribuirle una dimensión metafísica a estos fenómenos, cuando lo que Schopenhauer ve en estos procesos es justamente la acción de la metafísica, del ser metafísico, el ser en sí, inmiscuyéndose, ahora vamos a hacer un pequeño matiz, por los derroteros de la representación y del principio de razón suficiente, de individuación, que ahora comentaré. Vale, solo un apunte, si bien puede, para, no sé, como los más obtusos, ¿no?, sobre estas cuestiones o escépticos, me incluyo, ¿no? Las cosas simpáticas, como lo estaba comentando, es la homeopatía, ¿vale? O sea, más o menos, se puede, de forma muy resumida, es la homeopatía, ¿no? O sea, tomar azúcar para tratar enfermedades, ¿no? Solo hace falta, o sea, para restarle frivolidad a la cuestión, ¿no? Porque uno podría decir o pensar que, claro, si la prueba empírica del magnetismo animal o de toda esta cuestión del estatuto de metafísico de lo mágico y tal se basa en la homeopatía, siendo la homeopatía una ciencia muy cuestionable, ¿no? Pues entonces cae por su propio peso el argumento propiamente schopenhaueriano, ¿no? No soy un especialista ni mucho menos en esto, no es algo que a mí me ocupe el sueño o los pensamientos, pero
cuando sale la cuestión esta, o sea, las curas, la homeopatía es real, tiene efectos reales, en el sentido de que, como digo, en relación a la fibromialgia, los trastornos neuróticos, las fobias, etcétera, la hipocondría de toda la vida, que algo sea sugestivo no quiere decir que no sea real. O sea, lo que no es real es la causa que se atribuye a ese efecto. Eso es lo que no es real. El caso de la fobia, ¿no? Bueno, de la hipocondría, que es quizás el más intuitivo, como he dicho. La causa del malestar del hipocondríaco no es la enfermedad que el hipocondríaco cree tener. Pero eso no quiere decir que las afecciones que sufre el hipocondríaco no sean reales. Esto es evidente, ¿no? De la misma forma que la sensación de angustia o la ansiedad, o propiamente la angustia, la neurosis de angustia típica, o una fobia tipo la de los espacios abiertos, no me acuerdo cómo se llama. Exacto, la agorafobia, los afectos y sentimientos que inscriben estas experiencias en el individuo no son ficticias en absoluto, son físicas, son vividas físicamente, pero la causa no es un tumor, no es, como digo, una angina de pecho, no es ningún tipo de factor físico, sino que es algo psicológico. Por eso son enfermedades somatoformes o psicosomáticas, y esto no le resta ningún tipo de veracidad o realidad empírica. O sea, es una mala causación, lo criticable de la homeopatía o de todos estos procesos mágicos, ¿no? Por eso quiero decir, las curas simpáticas son reales, hasta donde yo soy capaz de comprender, o lo que yo conozco. Sencillamente, lo que no es real es el nexo causal que se atribuye. O sea, el fenómeno, la dimensión explicativa es lo que falla, no el fenómeno descriptivo como tal. Porque de la misma forma que la autosugestión puede curarte, la autosugestión también puede hacerte enfermar. Y esto es algo que no hace falta que nadie explique, porque es como bastante autoevidente. Vale. Ahora vamos a entrar un poco más. Sí, bueno. Perdón, ¿eh? Vale, entonces, ¿cuál es la cuestión? Teniendo en cuenta todo esto que hemos comentado. Puesto que Schopenhauer entiende que el error, o lo ficticio, lo delirante, de todas estas cuestiones mágicas, místicas, druidas, etc., es la narrativa que procura explicarlas, no obstante, le atribuye un valor que es metafísico, como digo. Pero precisamente porque lo que está aconteciendo en el fenómeno paranormal, místico y mágico es algo que trasciende las leyes del fenómeno, como ahora vamos a ver de forma muy superficial, entiende Schopenhauer que justamente la necesidad de explicar algo que es profundamente, que conmueve de forma muy íntima y hasta el tuétano las lógicas de la realidad empírica, entiende precisamente por esto que surgen un conjunto de narrativas que son tanto más delirantes, es decir, que la dimensión o la oscuridad del fenómeno a explicar es directamente proporcional a el conjunto de narrativas absurdas, la beatería y el delirium tremens, que son precisamente las voluntades que procuran explicar ese fenómeno que es inaprensible para las leyes empíricas. Y ahora voy a hacer un breve comentario sobre esto. Por eso en la mencionada obra, Schopenhauer dice esto: en ninguna parte resulta más necesaria que aquí cierta cautela para entresacar algunas verdades de la monserga de patrañas, los engaños, insensateces, como las que nos conservan en los escritos de Agripa, de Nettensheim, Vierus Bodinus, del Río, bla, bla, bla. El engaño y la mentira, tan frecuente por doquier, no tienen campo más libre que aquel en que puede suponerse que se han abandonado y hasta suprimido las leyes de la naturaleza. Y por esto vemos que sobre la estrecha base de lo poco que puede ser verdadero en la magia se levanta un colosal edificio de cuentos, aventuras y de los más extravagantes relatos. Pues bien, pasamos ahora al fundamento intuitivo de lo mágico y lo mistérico. Bien, Schopenhauer aquí comenta que solo aquellos que consideran que la realidad... Vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, vale. Solo aquellos que consideran que la realidad puede ser escrutada de forma absoluta y plena hasta sus últimos fundamentos, va a decirlo de una forma muy rápida y fácil, la perspectiva más frívolamente materialista, o sea, la más burda, que es casi una filosofía, por decirlo de alguna forma, una cosmogonía de, con todo el respeto del mundo, de charcutero, con todo el respeto de los charcuteros. Entonces, solo aquellos que piensan así, o el típico positivista cutre, de en plan, solo la ciencia es verdadera, no sé qué, pues eso, solo estos individuos creen que
la realidad puede ser descifrada en sus últimas constituciones, en sus últimos elementos rectores, y que por lo tanto no hay nada que sea misterioso, que sea inaprensible a este discurso. Al discurso, básicamente, del objeto enfrentado al sujeto, la representación pura, o como queramos entenderlo. ¿De acuerdo? No obstante, aquellas personas que entienden que siempre hay algo, un pozo que resta en lo real, en lo existente, que nunca puede ser explicado, los filósofos, los poetas, las personas que tienen una cierta sensibilidad hacia lo mágico y lo mistérico, incluso los beatos creyentes que se anexionan a cualquier tipo de rito y liturgia solo porque, bueno, porque tienen esta necesidad metafísica que no es colmada por la explicación científica. Justamente estos individuos son aquellos que entienden, al margen de que nos ascriban a una narrativa como la magnetista o el inmanismo son justamente estos los que entienden que la magia y lo mistérico tienen un cierto sentido, una dimensión veraz, pero que está mal explicada, como veremos ahora, ¿no? Por eso menciona que los grandes hombres, los que más o los que menos, tienen siempre algo de supersticiosos. Esto es una atribución schopenhaueriana que tampoco tiene especial relevancia, pero lo que está indicando aquí es que si tú, junto con Kant, porque estamos dentro de la narrativa de la lógica kantiana, si junto con Kant se entiende, y también con Schopenhauer, que lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros tenemos acceso a la existencia, la dimensión puramente fenoménica, representacional, empírica, en último término, no es propiamente lo real, sino que es solo un falseamiento, por decirlo de una forma muy rápida y vulgar, de la cosa en sí en tanto que sí misma, de la existencia en tanto que es su fundamento último, pues entonces se puede entender que aquellas ocasiones en las que nosotros atribuimos algún tipo de influjo trascendente o algún tipo de agente anormal y anómalo que desbarajusta todas estas lógicas del fenómeno, entonces encontramos que tiene algo de veraz, ¿no? Como digo, quiero decir, si nos postulamos a favor de un realismo ingenuo, pues los fenómenos mágicos siempre van a ser atribuidos a la pura sugestión, como digo. En cambio, si nos postulamos a favor de un idealismo trascendental como el kantiano y el schopenhaueriano, aquello a lo que nosotros tenemos acceso del mundo es una apariencia de realidad, no es lo real en sí mismo, con todas las notas que habría que hacer a este respecto. Y por eso los fenómenos mágicos, si bien no tienen por qué ser totalmente abrazados por el filósofo en cuestión, no obstante pueden tener cabida dentro del sistema. Sencillamente trasladas los fenómenos mágicos, místicos y todo esto del plano físico al plano metafísico y por lo tanto tienen cabida dentro del sistema, al margen de que la narrativa en cuestión, como puede ser el mesmerismo o la visión de fantasmas o lo que fuere, no se le atribuya un valor objetivo en tanto que discurso filosófico. No obstante, el fenómeno en tanto que sí mismo sí puede tener cabida en el conjunto del sistema. Y eso yo lo ilustro aquí en los apuntes con el famoso mal de ojo, la maldición. Básicamente la idea es la siguiente. Si se puede ejercer algún tipo de influjo curativo terapéutico mediante agenciarse los poderes mágicos que trascienden a lo empírico, por contra, también se pueden agenciar estos procesos místicos, mágicos y esotéricos para generar el efecto diametralmente opuesto, es decir, generar un mal, causar una dolencia o algún tipo de perfidia en el sujeto en cuestión. Vale, el problema, y esto no lo comenta Schopenhauer, esto más es una especie de reflexión mía, el problema de esta interpretación sería que no entiende, desde la perspectiva schopenhaueriana, obviamente, no entiende cuál es el estatuto real de lo mágico. Es decir, el problema, por hacer una última crítica a todas estas narrativas, del discurso, la liturgia mágica, es que pretende apoderarse de un proceso metafísico mediante los recursos fenoménicos, los recursos del fenómeno y de la representación. Es decir, si tú lo que pretendes es ejercer algún tipo de mal o algún tipo de posesión en un tercero o causar una enfermedad mediante un muñeco vudú o un talismán o quemando su foto o metiendo un pelo en un vaso de aceite, lo que fuera, es como que estás trasladando el fenómeno místico, que es metafísico, al plano del empírico. Es decir, estás intentando aplicar leyes del fenómeno al ámbito metafísico para ejercer precisamente un influjo en lo metafísico, lo cual es completamente imposible. Básicamente sería como intentar esculpir una estatua en mármol mediante una pluma, por decirlo de una forma ilustrativa. Entonces esa sería un poco la crítica de fondo schopenhaueriana a toda la narrativa mística y
y mágica. La liturgia, en esencia mistérica, es algo accesorio, contingente, y no aprehende de forma absoluta lo que es el fenómeno propiamente místico y mágico. Por lo tanto, la creencia mágica, en tanto que su liturgia, su práctica, el ejercicio de lo mistérico, solo es el modo vulgar y filosóficamente reflexivo que tiene la gente, vulgar, se entiende, para referir aquello que trasciende las leyes del fenómeno y que por lo tanto no acaban de comprender en último término cuál es el estatuto auténtico de estos fenómenos mágicos. Y ahora lo que hace falta es explicar cómo es posible, dentro de cómo contempla el sistema schopenhaueriano o el idealismo trascendental al uso, estos fenómenos mágicos y místicos. Básicamente, por contraposición, la idea de fondo de toda esta liturgia mágica, cuando es una liturgia que tiene algún tipo de pretensión teleológica, es decir, se lleva a cabo la práctica mágica para llevar a cabo algún tipo de efecto o conseguir algún tipo de, pues no sé, de consecuencia en el mundo, lo que entiende es que, de la misma forma que hay un nexum physicum, es decir, un nexo causal, también tiene que existir un nexum metaphysicum. Por lo tanto, se puede llevar a cabo cierta influencia en el ámbito de lo trascendente mediante usos fenoménicos y empíricos, lo cual sería lo que yo estaba criticando ahora. Porque precisamente los recursos físicos no pueden ejercer algún tipo de conmoción o influencia en lo metafísico, porque si aceptamos el sistema schopenhaueriano, lo metafísico es el fundamento de lo físico y no podría darse ningún tipo de influencia recíproca, pero bueno, es algo que se puede comentar. En esencia, lo que dice Schopenhauer aquí es que, de la misma forma que somos causales en cuanto natura naturata, debemos también ser capaces de una acción en cuanto natura naturans. Entonces, para finalizar con esto, Schopenhauer concluye que debe rastrearse el nacimiento de dicho sentir popular, el pensamiento típicamente mágico, y ancestral en algo que se encuentre más allá del mundo empírico y no reducirlo de inmediato a una mera sugestión psicológica o pura superstición. Entonces tenemos que abordar, de forma un poco general, la metafísica schopenhaueriana. Esto ya lo hemos hablado mucho en el seminario, pero voy a hacer unas pequeñas notas. Vale, por la herencia del sistema kantiano, Schopenhauer pues abraza un cierto tipo de idealismo trascendental. ¿Y qué significa esto? Básicamente, habría como dos secciones en la existencia. Voy a hacerlo de una forma súper genérica y muy rápida. En la existencia hay, en el ser del universo, de la realidad, hay como dos grandes regiones. Una región sería la del fenómeno y otra región sería la de la cosa en sí. La región del fenómeno es la región de la representación, es decir, puesto que nuestro sistema de experiencia está atravesado por un conjunto de leyes que son meramente epistémicas, que es decir, que no son imputables al ser metafísico en tanto que sí mismo, entonces todo aquello de lo que nosotros tenemos experiencia siempre va a estar falseado de alguna forma. Esto no quiere decir, solo como nota y apunte, que la experiencia empírica en Kant, el idealismo trascendental de Schopenhauer, sea un delirio cartesiano, una especie de sueño narcótico y que no tiene ningún tipo de realidad. La realidad, el ser empírico, el fenómeno, tiene realidad trascendental, que diríamos desde la lógica kantiana. Pero bueno, entonces, puesto que, ya que está la famosa cuestión del famoso solamente kantiano, pero bueno, puesto que hay ciertas estructuras que son la condición de posibilidad de la experiencia del mundo, y puesto que son epistémicas, son inimputables a aquello que no es susceptible de ser experimentado en ningún caso, que es el ser en sí. ¿Cuáles son estas estructuras? Son el tiempo, el espacio y la causalidad. Bien, el tiempo y el espacio lo recoge Schopenhauer con el término escolástico del principio de individuación, y básicamente es aquello que nosotros experimentamos como múltiple, diverso y plural, las individualidades, los sujetos y los objetos, es solo producto de nuestra actividad cognoscente. Esto quiere decir que aquello que es múltiple en el plano del fenómeno, no obstante, es único, simple en el plano de lo metafísico. Por eso se lo denomina principio de individuación. Y después tenemos el principio de razón suficiente, que es la ley de la causalidad en esencia. Básicamente, toda causa tiene un efecto y todo efecto es causa de otro efecto consecuente, ¿no? De tal forma que no existe una causa sui, una causa prima, todo está interconectado e hilvanado de forma causal. Y no puede darse un fenómeno sin que antes se dé una causa, y no puede darse fenómeno sin que se geste un efecto consecuente. ¿Qué es lo que pasa? Que como todo esto tiene un estatuto meramente epistémico, es inimputable, si compramos la lógica kantiana, es inimputable a la cosa en sí.
No vamos a entrar aquí en cómo concluye Kant la existencia de la cosa en sí, es lo critica Schopenhauer, lo critica mucho, el recurso kantiano, pero desde esa perspectiva lo que tenemos que entender es que el fenómeno mágico, como el magnetismo animal, la visión de fantasmas, el influjo metafísico que hemos estado comentando, no es, así como va a dar un poco la vuelta, no es como usualmente creería el vulgo, que es que las leyes del fenómeno están siendo trastocadas dentro del fenómeno mismo, sino que es precisamente el ser metafísico real que, puesto que está atravesado por unas estructuras que le son impropias, que no le son naturales, que es el tiempo, el espacio y la causalidad, lo cual gesta la divisibilidad, la mutabilidad, la caducidad, etcétera, pues como digo, puesto que estas leyes son ajenas al ser metafísico, cuando nosotros tenemos una experiencia mística, mágica o de cualquier tipo, como una visión de fantasmas, como una especie de recuerdo inoculado por una tercera persona que podría ser un magnetista, lo que fuese, en realidad no es que se estén trastocando las leyes del fenómeno, sino que estamos viendo el ser metafísico real que es inaprensible para con las leyes del fenómeno. Es decir, sería como si la existencia real, el ser en sí auténtico, estuviese como desparramándose por una especie de matriz que intenta tenerlo apresado en una pequeña región del espacio, pero que no obstante gotea y nosotros tenemos una experiencia que llamamos mística. Pero no es que, como que pensaría el brujo, diríamos, no es que se estén violando las leyes del fenómeno, las leyes del fenómeno están operando constantemente, sino que las leyes del fenómeno, como no pueden capturar de forma absoluta lo metafísico, y como vamos a ver ahora, nosotros formamos parte de este ser metafísico, pues en ocasiones pues falla. ¿Vale? Bueno, me he olvidado completamente en qué página estoy. Es verdad, esto le da la vuelta, ¿no? Sí. Vale, ya para acabar. Gracias. Bien, pasamos a cómo valoraría en último término Schopenhauer la cuestión y el estatuto de la magia. Esta es la última, vale. Desde toda esta perspectiva. Vale, en esencia, es interesante ver que Schopenhauer habla de la magia en términos de metafísica práctica. Y de la misma forma que su metafísica tiene un talante hermenéutico, es decir, no vamos a entrar mucho en esto, pero la idea es que el objetivo de la filosofía y de la metafísica en particular es exponer o explicar el qué del mundo. Puesto que estamos dentro de un sistema trascendental, idealista, etc., nunca podemos tener acceso a la cosa en sí de forma radical, porque todo tipo de conocimiento, todo tipo de experiencia siempre va a ser fenomenal o representacional. Por lo tanto, es imposible ningún tipo de experiencia novísima, típicamente nouménica. Es decir, aunque, y esta es la conexión que establece Schopenhauer, entre el mundo nouménico y el mundo fenoménico. Nosotros no solo somos consciencias que tenemos experiencias de las cosas y por lo tanto siempre estamos encerrados dentro de la región del espacio, el tiempo y la causalidad, sino que además somos cosas en sí mismas. Por una parte somos seres pensantes cognoscentes, pero también somos objetos entre objetos o sujetos entre sujetos, como queramos decirlo. Por lo tanto, la experiencia metafísica, la experiencia nouménica sería inmanente a Schopenhauer, mientras que Kant, esta región nouménica queda totalmente velada y se censura por defecto, de forma bastante correcta. Schopenhauer, no obstante, encuentra un cierto resquicio por el que escorarse en la región de lo nouménico, y es la propia experiencia del mismo cuerpo, la interioridad inmanente que se expresa como voluntad. Y esto lo hemos dicho muchas veces también en los seminarios, pero no es que se exprese como voluntad en el sentido de que el ser en sí metafísico sea propia, lo numérico sea propiamente la voluntad en tanto que tal, sino que aquello que es más inmediatamente experienciado por el sujeto interno inmanente son sus actos volitivos. Por lo tanto, utilizamos un término, como decimos siempre, a posteriori, es decir, el mejor de los peores términos para referir a esta dimensión nouménica de la existencia. Puede ser que lo que nosotros designamos con la palabra voluntad desde la filosofía schopenhaueriana no se corresponde de forma absoluta con lo nouménico, pero es el mejor recurso que tenemos para elucubrar de alguna forma que sea aquella cosa que subyace a todos los fenómenos y las representaciones. ¿Por qué esto es necesario y por qué no podemos quedar satisfechos con una especie de mutismo kantiano? Poco kantiano, pero bueno. Sencillamente por esta necesidad metafísica del ser humano. Es decir, nunca quedaremos satisfechos con el discurso escéptico, el discurso tácito, que acepta de una forma más o menos escéptica algún tipo de región metafísica, por negatione, pero que no elucubra nada sobre este ser en sí metafísico, ¿vale? Y esto también es muy kantiano. Pero bueno.
Entonces, por eso, puesto que Schopenhauer compra el esquema kantiano, su metafísica es, en cierto sentido, hermenéutica. Es decir, lo que dice Schopenhauer es que hay que interpretar lo que subyace a todos los fenómenos. En todos los fenómenos subyace un ser en sí, un noúmeno, y como nosotros no podemos tener una experiencia discursiva del ser en sí de las cosas, solo podemos tener una experiencia estética, literaria, poética, es decir, hermenéutica, para con estas cosas en sí que son, o esta cosa en sí que subyace a los fenómenos. Por lo tanto, su metafísica es en este sentido hermenéutica, y podemos discutir hasta qué punto sería una filosofía perenne o sería una filosofía eminentemente caduca. Pero bueno. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la postura schopenhaueriana para con la metafísica y la dimensión numérica de la existencia es la misma que guardaría para con la magia. ¿Qué tenemos que hacer con la magia? Tenemos que comprar el discurso, tenemos que comprar el magnetismo, los imanes, las piedras, los cristales de sal o el horóscopo, lo que fuese. No, sencillamente lo que dice Schopenhauer es que lo que hay que hacer con los fenómenos y los acontecimientos mágicos y mistéricos es darle una explicación, una interpretación. ¿Cómo es posible que pasen estas cosas que son reales? Es decir, y es un poco ya para imbricar con la cuestión esta de las curas simpáticas, las curas hipocondríacas y tal. Cuando alguien ve un fantasma y está convencido de haberlo visto, realmente ha visto un fantasma. Ahora, que haya visto un fantasma en el sentido representacional o correlacionista del término, de que haya habido un fantasma ahí realmente, pues eso es lo cuestionable, ¿no? Eso es lo que está bajo objeto de sospecha. Pero la convicción de la experiencia inmanente, de la visión del fantasma, o de la cura, o de la influencia de Saturno en ese individuo, es eminentemente real. Es decir, volviendo a la cuestión de antes, que algo sea psicológico o psicosomático, como queramos llamarlo, no significa que no tenga una realidad empírica. Porque entonces tendríamos que aceptar que el pensamiento mismo, en tanto que actividad cerebral, no es real también. Eso sería pues algo bastante loco, ¿no? Pero bueno, todo es posible. Por lo tanto, Schopenhauer a lo que apelaría, sin que sea algo que propiamente dice, es justamente a darle una interpretación a por qué estos fenómenos que son reales pasan realmente. Se puede optar por una perspectiva, pues, típicamente psicologista, que tampoco, o sea, quiero destacarlo, ¿no? Una narrativa o una explicación psicologista de estos fenómenos no le atribuye falsedad al fenómeno, porque si no, no tendría necesidad de explicarlos de algún modo. Sencillamente lo que dice Schopenhauer es que hay que interpretarlos. ¿Y cuál es la postura schopenhaueriana a estos efectos? Pues interpretarlos en tanto que esto es posible, pueden haber curas simpáticas, pueden haber magnetizadores y magnetizados, porque todos participamos de una misma esencia, que es la voluntad en tanto que cosa en sí universal. ¿Por qué cosa en sí universal? Porque como el tiempo y el espacio, sobre todo el espacio en estos efectos, es algo netamente epistémico, y siguiendo la lógica kantiana, aquello que es una condición de posibilidad de la experiencia no puede ser condición ontológica del ser, entonces tiempo y espacio no son imputables al ser en sí metafísico. Y si el tiempo y el espacio son la condición de posibilidad de la pluralidad, pues per negationem, de nuevo, la cosa en sí, el ser en sí, debe ser simple, único, una entidad común para todos. Entonces, de forma muy somera, ¿por qué el magnetista es capaz de inocular un cierto pensamiento, una cierta voluntad que no es la suya en el magnetizado? Sencillamente porque no hay dos voluntades entre los dos, sino que es la misma voluntad metafísica la que está compartiendo tanto el magnetizado como el magnetista. Por decirlo de una forma retórica, cuando el magnetista obliga o inocula una voluntad en el magnetizado, digamos, para hacerlo muy ilustrativo, ejerce un influjo magnetista para que un individuo mate a su cuñada, ¿de acuerdo? No es que se esté ejerciendo una sugestión en una tercera persona, esto es ilustrativo, ¿vale? Sino que sería una especie de autosugestión en términos ontológicos o metafísicos. Es la propia voluntad universal la que está ejerciendo un influjo sobre sí misma. Pero esto es algo totalmente, como digo, ilustrativo, ¿no? Y ya está. Creo que habría una frase más por ahí, pero no sé, hasta aquí. Vale, no sé. Hostia. Si hay preguntas. Quejas también se aceptan. O sea, se aceptan magos y brujos en la sala. Digo, sin pista. ¿Y puedo? No. Vale.
dado por hecho. No, o sea, más que una pregunta te propongo un ejercicio porque me parece interesante. Puedes decirme que no y responderme después, y entiendo que improvisar algo así es un poco... igual no tanto. Vale. Pero habéis hablado de... no sé si es como lo habéis denominado, pero como la estética de Schopenhauer. Sí. Y entiendo que, aunque me he perdido parte de la presentación, casi toda, entiendo que, como estabas diciendo ahora hacia el final, has entendido la magia como una especie de metafísica práctica. O sea, entonces, me gustaría que me dijeras si puede existir, o si consideras que puede existir una lectura de esa magia como una forma estética dentro de Schopenhauer, el mago como una especie de artista, y si esto puede tener algún sentido. Esto es una buena pregunta porque es difícil, ¿no? O sea, difícil responder. Tengo la intuición de que Schopenhauer podría llegar a aceptarlo, con muchísimos apuntes y notas al pie de página, ¿no? Pero entiendo que lo estás pensando por la idea esta de que, claro, como el genio es aquel que tiene acceso a las ideas en sentido platónico como objetivaciones y no son propiamente representacionales, sino que son la esencia de la representación en sí misma, de decirlo de alguna forma, el brujo estaría más o menos en esa misma lógica, ¿no? Sí, se podría entender así, pero bueno, habría que relativizar mucho el concepto de estética que estamos entendiendo. Claro, a mí lo que me resulta conflictivo aquí es, Schopenhauer pues muy explícito en el texto con esta cosa, o sea, ha sido más una censura mía, pero creo que aquí, es que claro, depende de la voluntad que hubiese de fondo de la práctica mágica como tal. Si es una voluntad meramente estética, una obra de arte, ¿no? De performance mistérica, pues supongo que tampoco tendría mucho problema. Pero creo que la crítica quedaría más del lado de en el momento en que se pretende la magia como una especie de actividad agencial que procura ejercer algún tipo de influjo como el magnetismo, ¿no? O la homeopatía, no se considera magia, ¿no? Pero yo que sé, el vudú, ¿vale? ¿Por qué? Tampoco es algo que diga Schopenhauer, es algo que extraigo yo de la misma lectura, ¿no? Este tipo de prácticas, la liturgia mágica, es algo evidentemente representacional, o sea, está atravesado por la ley de la causalidad. Por lo tanto, parece una contradicción in terminis, pretender ejercer algún tipo de influjo en lo metafísico, que es aquello que trasciende el principio de causalidad, mediante el uso del principio de causalidad. O sea, esa sería como la censura schopenhaueriana, o en base a los términos schopenhauerianos, de la liturgia mágica en términos agencialistas o teleológicos. Pero si es como una mera práctica estética, una especie de performance, no se me ocurre que Schopenhauer. Hombre, es interesante porque parece que sí que hay cierta analogía entre el artista y el mago en este sentido. Y también imbrica bastante bien con la idea esta que solemos traer cuando hablamos de la estética de Schopenhauer, de la famosa tellamanía clásica, cuando está apoderado, atravesado por el dios, una especie de posesión divina. Pero sí sería objeto de bastante reflexión. No sé si a vosotros os ocurre. Yo es que lo plantearía al revés. O sea, yo entiendo que la pregunta va orientada como restituir o instituir la magia como práctica, ¿no? Pero es casi que el arte es una forma de magia. Bueno, cuando hice la interpretación, aquella sobre la metafísica de la música, ¿no? Sí. Entonces, bueno, porque obviamente no tiene... O sea, ¿cómo es esto? Sería como reconoce que pueda haber... O sea, reconoce la validez de determinado tipo de fenómenos, pero como tal no tendría mucho sentido una práctica. De hecho, esto que dice de la magia natural como siendo una construcción, o sea, vamos, un oxímoron, se podría aplicar también a la cuestión de la metafísica práctica. Es decir, una práctica es una actividad teleológica.
desde el mismo momento en que no puede haber ningún tipo de teleología, porque los medios con los que tendrías que trabajar están en un plano distinto del plano al que se supone que debes afectar. O sea, sí, o sea, no. Luego está el hecho o sea, no sé, es como una forma de admitir la magia, entre comillas, débil, en el sentido de que, bueno, sí, esos fenómenos se dan, pero quiero decir, como no es que puedas hacer realmente un manual, digamos, un algoritmo de cosas a seguir para... Sí, una liturgia. Es un poco... Pero sí que es verdad que para prestar un poco de peso a la crítica que estaba haciendo yo a la cuestión de la magia y tal y la liturgia, o sea, en términos meramente doxológicos es cuestionable que Schopenhauer estuviera más o menos de acuerdo también con la idea de la práctica mágica. O sea, porque sí, no, realmente la relación entre el ser fenoménico, o sea, el ser numérico metafísico y el ser fenoménico, tanto que objetivación adecuada de la representación, es bastante problemático, como muchas veces comentamos, es muy problemático en Schopenhauer. O sea, nunca queda claro en qué medida hay una especie de, no fundamentación, ¿no? Pero influjo recíproco, en qué caso es una cuestión totalmente jerárquica, descendiente, una especie de emanación casi plotiniana. Es muy problemático. Según qué fragmentos del texto de la obra de Schopenhauer parece muy claro que es una cuestión de pura fundamentación, casi platónica, en ese sentido, es decir, que no es tan metafísico, y luego la emanación de la pluralidad por una mera cuestión epistémica del individuo cognoscente, y otras veces parece que es una emanación, como digo, plotiniana, que es por eso la lectura que siempre comenta José de los materialistas del 19, que tuvieron tanto interés por Schopenhauer, ¿no? Desde una perspectiva más de la segunda interpretación, es decir, que hay una especie de influjo recíproco entre objetivación de la voluntad y voluntad universal, y la magia tendría algún tipo de sentido en el sistema Schopenhaueriano. Y en tanto así sí que habría la capacidad de un cierto influjo. O sea, cuando habla Schopenhauer del nexo físico y del nexo metafísico, está entendiendo en estos términos. Lo que pasa es que no sería tampoco, quiero decir, no sería tampoco algo que... Es que si volvemos a toda la cuestión aquella del fatalismo demostrable, al final resulta que todo eso tiene que suceder porque tiene que suceder. O sea, la magia también se puede ver en el fenómeno de afirmación y sobre todo en el de negación de la voluntad. ¿Cómo se da? O sea, al fin y al cabo acaba siendo una especie de, no sé, como de rodear el milagro, pero tampoco se puede hablar mucho del milagro. La magia, o sea, que la magia tenga una cierta cabida en el sistema Schopenhaueriano es algo totalmente coherente con su sistema. No porque Schopenhauer sea un brujo, ni mucho menos, pero hay muchos acontecimientos, muchos elementos de la filosofía schopenhaueriana, sobre todo cuando se establece esa especie de linde entre lo puramente fenomenal o representacional y lo puramente metafísico, en la que se tiene que apelar a algún tipo de acontecimiento místico, que es, como dices tú, el Luis, ¿no? De la negación de la voluntad de vivir, cómo acontece la negación de la voluntad de vivir si siempre estamos atravesados por la voluntad, etcétera, lo que sea, ¿no? Pues a una cierta gracia, la gracia cristiana, ¿sabes? Luego estaba pensando, para no entrar mucho en materia, ¿no? ¿Cómo explicamos el hecho de que la voluntad, el carácter sea libre en términos trascendentales, es decir, que hay una libertad trascendental, pero que no obstante cada uno sea responsable de su propio carácter en tanto que está atravesado por el conjunto de las causas y de los efectos, pero esas causas y efectos solo son imputables al carácter de cada uno? Quiero decir, ¿por qué nos sentimos responsables de nuestros actos? Sí, en base a la lógica schopenhaueriana, la conducta siempre está determinada por el conjunto de las causas y los efectos, ¿no? Es el determinismo de toda la vida. Si yo estoy condicionado por un conjunto de condiciones o estructuras socioeconómicas, digamos, yo nunca voy a ser responsable de mis actos, ¿sabes? Por cojones. O sea, esto no es lecturas distintas, ¿no? Una persona que arguye así, que yo estoy atravesado de forma absoluta por las estructuras sociales y materiales y mi pura contingencia biográfica, no tiene forma de explicar de ninguna manera la responsabilidad de los actos de la voluntad, porque es un puro determinismo. Schopenhauer piensa así, es puramente determinista. No obstante, no niega la responsabilidad moral. ¿Cómo? Apelando a la famosa libertad trascendental kantiana. ¿Por qué yo soy responsable de mis actos, aunque esté atravesado por el conjunto de los motivos y los contramotivos? Porque solo esos motivos, solo esos fenómenos son motivos para mi carácter en tanto que...
sí mismo. O una tercera persona, ese mismo fenómeno nunca va a ser un motivo. No sé si se entiende, es decir, ¿por qué si a mí alguien me escupe por la calle, yo me voy cabizbajo y en cambio el mismo fenómeno en otra persona conduce a un homicidio o a una paliza? Sencillamente porque nuestros ambos caracteres son completamente distintos. Lo que para mí no es un motivo de paliza o de asesinato, que es un escupitajo en la cara, para otros sí que es un motivo. El mismo fenómeno, la misma causa, no es motivo, y sí es motivo según el carácter. ¿Cómo apela Schopenhauer a la constitución de este carácter en base a la libertad trascendental? Pues a la magia pura. Es un fenómeno místico eso, pura magia. ¿Cómo desciende o cómo emana la libertad trascendental de la voluntad al plano empírico? Pues ya está. Pero bueno, solo para partir una lanza a favor de Schopenhauer, solo justificaré, o sea, esto es el límite entre, o sea, el límite del sistema entre lo puramente representacional y lo puramente metafísico, que es algo que Schopenhauer dice también respecto a la ciencia. La ciencia siempre se va a encontrar con un límite en el que las leyes del fenómeno no pueden explicar el acontecimiento que está intentando ser estudiado. Y es ese el salto que tiene que dar la ciencia de lo empírico a lo metafísico. Es entonces cuando la ciencia se convierte en filosofía. Y bueno, tirar muchísimo del hilo, siendo yo un lego en esto, pues sería la cuestión de la física cuántica, pero bueno, esto es un lugar común tampoco quiero con el topicazo de la física cuántica. Pero bueno, este acontecimiento mágico de la filosofía de Schopenhauer se explica por su misma estructura, la estructura de su propio sistema. Hay un límite en el que lo metafísico trascendental y numénico toca y imbrica de forma directa con la representación, en tanto que falseamiento del ser en sí metafísico. Y como se explica, no se puede explicar. Un poco más. No sé si hay alguna pregunta más. No sé si lo habéis comentado, el tema del papel de la razón en los procesos mesméricos y demás, que Schopenhauer pues, también llega a plantear la cuestión de que en estos procesos donde hay un magnetizado que siente el influjo de la voluntad del magnetizador, lo que está ocurriendo, digamos, de fondo en las bambalinas es que de algún modo se está despejando el paisaje de razón, de ese influjo que tiene la razón sobre la voluntad, y claro, como la voluntad se esclarece y queda más libre del yugo de la célula de la razón, entonces pues ocurre lo que ocurre, por ejemplo, en los insectos, que careciendo de razón son capaces de anteponerse al futuro solo por el mismo hecho de que están mucho más cerca de la voluntad que los seres humanos, es decir, que son capaces de prever, por ejemplo, el socorrido ejemplo del escarabajo pelotero, que es capaz de hacer un agujero teniendo en cuenta el tamaño de las futuras crías que aún no ha tenido, solo por el hecho de que está mucho más cerca, digamos por así decirlo, del futuro que los seres humanos, porque no está tan individualizado, ¿no? Su principio de individuación no está tan definido como en el ser humano. De ahí también, pues, por eso todos los escarabajos se parecen y todos los seres humanos tienen un rostro que los diferencia, ¿no? Entonces, en ese proceso, no sé si lo habéis comentado también, que quizás se diluye un poco esa influencia de la razón en la voluntad. Sí, eso justamente no lo había comentado. Pero sí, claro, o sea, la ocasión del acontecimiento mágico, de la experiencia mística o mistérica, sería justamente eso, en el momento en el que la razón, o sea, el principio de razón suficiente, el principio de individuación, en suma, la razón discursiva, pues se quiebra por las razones que sean y acontece esa experiencia mística, porque sencillamente lo que es el agente o la facultad que, no me gusta decir falsea porque es súper incorrecto, pero bueno, que falsea el noúmeno, el ser en sí de la cosa, pues falla y entonces hay una experiencia inmediata para con la voluntad universal trascendental. Y por eso pues, claro, aquí hay casos y que soy de hecho yo soy el que has puesto, pero yo no tengo ni idea de procesos mágicos, lo confieso. Pero bueno, quiero decir, la idea esta de las visiones de futuros o las famosas experiencias de un acontecimiento biográfico que no es del tuyo propio, ¿no? Pues lo
no sé, pues quiere sonar. Schopenhauer. Es que me suena que es un cuento, que es un cuento de Poe o algo así. Es que... Podías poner el ejemplo en sí, Schopenhauer, hostia, es verdad, lo de Berlín. es O sea, Es verdad, esto es muy bueno ya. A ti no te gustan las anécdotas. ya, pero en no, este sí, caso, es muy bueno, claro, en sí. este caso O sea, es... como chascarrillo ya acabamos. Schopenhauer vivía en Berlín, que fue de hecho cuando fue allí a ser el profesor en la Facultad de Filosofía y tal, y cuando tuvo lugar la celebérrima disputa, en la que solo participó Schopenhauer, por cierto, con Hegel, ¿no? En plan, a ver quién tiene más alumnos. Fue Hegel el que ganó, evidentemente, ¿no? Total, que ya Schopenhauer tuvo un sueño en algún momento, que veía a un amigo suyo de la infancia que había muerto hacía muchos años, cuando era un adolescente. Entonces Schopenhauer pues, se despertó muy angustiado, convencido de que eso era un augurio terrible y un indicio de muerte asegurada, y bueno, pues el pavo cogió las maletas y se fue ese mismo día de Berlín. Y entonces, poco después, hubo una epidemia de cólera en Berlín y Hegel murió. Y bueno, pues la lógica de Schopenhauer es en plan, yo tenía razón, y además Hegel ha muerto, pues ¿qué más puedo pedir? Pero por supuesto es un caso, o sea, la explicación así, es que yo soy muy antimágico, soy muy frívolo en todas las cosas, pero sobre todo también con esto. Claro, la explicación así más cientificoide, ¿no? Sería pues que es una falsa, lo mismo que he dicho al principio, es una falsa causación, ¿no? La explicación schopenhaueriana es que, bueno, sencillamente en ese sueño, lo cual es muy freudiano también, lo que aconteció fue esa evaporación del individuo, del principio de razón suficiente, del principio de individuación, y ya no era el individuo como tal, sino que era, o tuvo una experiencia inmanente de la voluntad en tanto que cosa universal, trascendente. Y sencillamente ese futuro que experimentó, o sea, un futuro real, sencillamente porque estaba incluido, y esto es súper problemático, estaba incluido dentro de la voluntad trascendente universal, y por lo tanto el tiempo y el espacio no se aplicaban, ¿no? Porque esto es problemático. Esto es problemático por la cuestión de antes. Si el tiempo es una estructura epistémica, por definición la voluntad universal trascendente no tiene temporalidad y por lo tanto el futuro no tiene ningún significado metafísico. Es la crítica que yo le hago a esta intuición schopenhaueriana, ¿no? El problema es el mismo de siempre, es cuál es el estatuto real de la objetivación o el fenómeno empírico en relación con la voluntad metafísica trascendental. O es una mera estructura epistémica, un falseamiento del ser en sí de la cosa, o es una emanación. El debate al final se... Pero bueno. Pues si no hay más preguntas, no, pues creo que podemos chapar aquí. Y gracias por venir. Ha sido una muy buena forma de acabar la sesión con gente. Ya está, ¿no? Sí, Sí, última sesión del curso. El curso, Para septiembre. muchas gracias. Pues Nada. gracias por venir. Adiós. Y nada, bueno, y gracias a los que estén viendo. Si alguien ha visto. Ya, Adiós. pues.